La radio 247fm.com presenta. Hablando la gente se entiende. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Aquí te escuchamos a los cuatro vientos. Iniciamos. Habla País. Yo no voy a demorarles mucho. En verdad les agradezco a todos palabras esta tarde. Y más que las palabras, a todos la colaboración que he recibido en estos años dirigiendo el diario. Esto es una labor que requiere mucha paciencia y sobre todo una concepción del periodismo que busque enaltecer las cosas buenas y no las cosas malas. Yo me siento muy orgulloso de que cada periodista que por una razón u otra sale del periódico, me dice que ha sido una experiencia extraordinaria haber trabajado en una redacción como esta. Una redacción en la que todo el mundo se ayuda, que nadie pelea con el otro. Porque ciertamente en el proceso de selección de los periodistas, una de las características es que usted viene a jugar en un equipo, no a ser una primadona. Y trabajar en equipo quiere decir aceptar que el que está al lado de usted es una persona que o requiere su apoyo o su solidaridad en un momento difícil. Yo me voy muy orgulloso de haber pasado esta etapa de mi vida en Diario Libre. Y me siento orgulloso porque ustedes me ayudaron a ser mejor director, no metiéndome en muchos problemas. Eso pasa. Y les agradezco a todos, no solo su servicio a Diario Libre, sino su empeño porque las cosas salieran bien y porque sin su esfuerzo nosotros no hubiésemos sido nunca el periódico más leído, más admirado en la República Dominicana. En todas las encuestas de admiración de periódicos, Diario Libre número 1 por la milla. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Bueno, esas palabras las pronunció don Adriano. Primero, buenos días, muchachos. Buenos días a la gente que nos sigue, a los radiotelevidentes que nos sintonizan todos los días a partir de las 7 de la mañana. Para nosotros es un honor y es un compromiso estar con ustedes y por eso lo hacemos con el mismo dinamismo y con el mismo entusiasmo que iniciamos el primer día. Escuchando a don Adriano, pues hacía conciencia de la responsabilidad que tenemos nosotros como periodistas al hacer periodismo, que no es solamente el hecho de decir cosas, sino por qué uno las dice y hacia quién, o sea, quién necesita que se diga. Porque no todo el mundo tiene esta profesión, porque no todo el mundo tiene posibilidad de llegar a una tribuna y decir las cosas que pasan, decir las cosas que van a pasar y de paso también yo creo que es una de las profesiones más generosas hasta dar nuestra opinión. Claro. Que no es la esencia del periodismo, la esencia del periodismo es informar. Pero bueno, lo más verazmente posible, apegado a la realidad, a los hechos. Exacto. No, el periodismo es eso. O sea, el periodismo no es otra cosa que la cosa dicha de manera sencilla y real. Exacto. El periodismo no es otra cosa. O sea, a nadie que se le antoje hacer otra cosa del periodismo. Ahora que se haya diversificado, que la gente lo haya tomado para otra cosa, que el periodista o la periodista haya aprovechado algún escenario, alguna circunstancia para hacerse famoso, eso es otra cosa. Pero el periodismo, y los enganchados al periodismo, que ahora son comunicadores. A eso es que me refiero. Uy. No, porque a eso es que me refiero. Dicho de una buena manera. Pasmosa. Exacto. Dicho de una buena manera, bueno, el periodismo sentimental y romántico, que es el que nosotros hemos hecho, que aprendimos en la universidad. En la universidad. No es lo que se está haciendo ahora en este país. Es correcto. Con honrosas excepciones que las hay. Exacto. Pero la realidad es que
plantados en una realidad, es que nosotros hacemos esto con el corazón. Sí, así como lo hizo don Adriano durante tantos Exacto. años al frente de Diario Libre, primer periódico gratuito de este país, del cual formé parte desde sus inicios, fui fundadora junto con él. Y te puedo decir que aprendí de ese maestro grandes cosas, pero sobre todo a ejercer el periodismo con honestidad, con ética y sobre todo, como tú decías, informar de la manera más sencilla posible a la ciudadanía de los hechos que ocurrían en la fuente que me tocó cubrir durante tantos años, que fue la del Congreso Nacional. Sí. Recibí un apoyo total de don Adriano, incluso una vez que tuve una situación con Lila Alburquerque, que fue siendo presidenta de la Cámara de Diputados, le pidió a él, mediante una carta, que me sacara de allá. Pidió mi cancelación. Y él le respondió, No fue que te sacara, no, las dos cosas, porque si me cancelaban me sacaba, pero puntualmente fue que te que me cancelara. cancelara. Entonces él le Si respondió, Adriano hubiera sido de esos directores que tienen compromisos pusilánimes, y porque no solamente que sea pusilánime, probablemente si llega a tener compromisos sin ser pusilánime, te cancela. bueno, pues, Y como él nunca asumió ese tipo de postura, pues él don Adriano le pudo respondió decirle, a la presidenta de la Cámara de Diputados de ese entonces con otra carta, diciéndole que mi presencia en la Cámara de Diputados era una garantía de la transparencia que ella pregonaba con que administraba esa institución. Yo tengo esa carta porque él me la dio. bueno, Yo pues la tengo, esa él carta me la dio. Tengo una carta de mis colegas que también cubrían conmigo esa fuente, Sí. que se solidarizaron conmigo en ese momento, Sí. porque sabían Que que eso yo es no muy había raro. cometido. No, que que se- eso- la que eso- solidaridad periodística brilla por su ausencia. Y ahí, porque hay que decirlo, Sí, tengo Ahí. esa carta también, como tengo una carta de un grupo numeroso de diputados que me apoyaron. También la guardo como recuerdo, pero la que más atesoro es la de don Adriano, porque me mostró que yo estaba haciendo mi trabajo y me respaldó por eso. Infinitamente agradecida de haber tenido en mi vida una persona como él, el tiempo que estuve con él, del cual aprendí muchísimo y del cual mantengo vigente una serie de conocimientos que adquirí. Hoy lo van a velar en la funeraria Blandino y mañana será llevado a su natal provincia Espaillá, Moca, donde será sepultado junto a su madre, que era su deseo. Paz a su alma y sus enseñanzas, su alegría permanente va a vivir en cada uno de nosotros que le conocimos. Bueno, buen día. Buen día, compañeros, hermano. compañeras. A ustedes Buen le día a dieron todos su nuestros doble anoche. televidentes y Al radioescuchas Licey le dieron y su doble cibernautas. sueldo. No. No, Sí. antes No, de no, eso. yo no quería que iniciáramos con eso, pero Lo que pasa es que él siempre nos saluda cuando por- gana, entonces No, no, él no. nos yo he, saluda no, hoy. porque yo he hecho voto Él se merece su de saludito no hoy. atacar a ningún liceísta, porque tras la desgracia de ellos hacer lo que les dio la gana, de irse a janguear y de ir y romper un protocolo, después del Estado haber invertido una millonada, bueno, ellos se fueron a lo que ustedes saben. Mira el resultado. Pero anoche le dieron su doble sueldo. Pero vamos a esperar, porque todavía nos quedan, de los 30 juegos, nos quedan unos cuantos. Con relación a Vamos a eso que tú escuchar a dices, Armando. ¿Lo escuchamos entonces? Sí. con relación a eso que tú dices, Coco, de la actitud de don Adriano ante esa situación que te pasó, yo sé también de otros funcionarios que mandaron a pedir que sacaran a periodistas de Diario Libre de sus fuentes. Sí, no, del caso mío no fue único. Exactamente, y yo conozco porque yo cubrí fuentes y situaciones se dieron parecidas, Sí, que le pidieron a don Adriano que sacaran a esos periodistas porque estaban haciendo su trabajo. exacto. Y él Porque el precisamente... periodista solo incordia cuando hace su trabajo. Exactamente. Lo contrario no es trabajo. Y vimos que siempre esos compañeros, esos colegas estuvieron en sus fuentes porque tenían precisamente Un un respaldo director como responsable. don Adriano, que mientras usted haga su trabajo con No, respeto pero y venga responsabilidad, tenía el respaldo de la dirección de ese medio. Claro que Y, sí. y eso lo puedo decir porque sí supe de compañeros de Diario Libre que corríamos fuentes juntos, que lo mandaron, que pidieron a don Adriano Sí, que que lo sacaran a esos cancelaran. periodistas de esa Sí. fuente. Y él no cedió a esas peticiones, precisamente por lo que tú dices, porque su compromiso era con Con el su periodismo periódico. y con Y su
sus empleados, con sus periodistas, con sus compañeros. Siempre mantuvo esa posición y eso a veces, cuando tú encuentras un director, un medio que te respalda, cuando tú estás haciendo tu trabajo como se debe, eso es bueno. Y eso te da el aliento que nosotros como periodistas profesionales, que fuimos a una universidad a estudiar periodismo, a ejercer el periodismo como se debe, cuando encontramos ese tipo de personas como don Adriano Miguel, tenemos más deseo de seguir trabajando, porque hacer periodismo no es tan fácil. O sea, Eso no es tan Sí, fácil. la gente ve a uno en televisión, o lo escucha por radio, o lo lee en los periódicos y dirán, bueno, tú sí te ganas el dinero ya fácil. Es fácil, mira. Pero es un riesgo, Allá un usted, estrés. hacía la noticia que yo hacía, o que hace Ulises, o que hace Un riesgo, José Armando. o sea, un riesgo de tu Exacto. vida, de tu salud emocional, de tu familia, de todo. Y de Uno- tu salud física también. Claro, porque tu el salud. estrés te mata. Sí, yo te digo, tu salud emocional y el riesgo en que tú pones a tu familia también. Claro, Porque hay gente que no le gusta simplemente que tú digas las cosas como son. exacto. Y Hacen la cosa mal hecha y entienden que uno debe callarse. entonces el malo eres tú como Exacto. periodista. Y entonces cuando tú encuentras personas como don Adriano Miguel, eso te da el aliento que tú necesitas para seguir adelante. Con relación a la desafortunada información que ustedes dan. perdóname, ¿Cómo si tú quieres no desafortunada hablemos de información? eso y yo quiero, perdóname. No, porque este No, señor porque- acusó que el Estado invirtió un dinero Pero perdón. en el Licey Pero perdón. y pero los muchachos déjame esa fachela y Paulina. los Estamos gloriosos hablando de temas serios, Estamos hablando y los gloriosos salieron Lo glorioso. a hacer lo que ellos dicen. Ahora el Licey le debe un dinero al Estado, por Claro. Dios. No, yo no he dicho que No, El país le debe una gloria al No, Licey. no, pero tú preferiste, como todo liceísta, Irte por la tangente. dañar el asunto. Sí, sí. Yo Sí. quiero decir Debería llamarse República Dominicana que del Licey. en el caso de otros directores que también he vivido situaciones similares a las que Socorro vivió en el Congreso en esa época, en esas circunstancias. José Armando, tú mismo fuiste Sí. víctima de un requerimiento abusivo porque el poder embriaga a la gente. Claro. Cuando estuviste cubriendo la Junta, el presidente Roberto Rosario, el presidente de la Junta Roberto Rosario, había pedido tu cabeza también ahí, solamente porque tú hacías tu trabajo. Y Domingo del Pilar, que era tu director y era mi director, Sí. le respondió como tenía que responderle, y lo mejor de todo fue que lo primero que hizo fue que te llamó y te preguntó realmente cuál había sido la situación que se correcto. había presentado, y tú se lo dijiste, y él no solamente lo entendió, sino que Me respaldó te completamente. respaldó y respondió, no, pon la información, incluso todo lo que te dijo ese vergante, porque no se le puede llamar de otra manera. Todo lo que te dijo esa persona sencillamente salió en el medio para el cual tú trabajabas, porque teníamos un director con unos Responsable. testículos bien Claro. puestos, con Sí. unos testículos y con un cerebro amueblado también, y le supo decir a esa persona que se creyó dueño del mundo solamente porque duró 10 años presidiendo la Junta Central Electoral, y no voy a hacer otro comentario de eso porque, bueno, Sí, uno vamos a tiene que dejarla ahí. Todos hemos respetarse. tenido experiencia De con todos funcionarios modos, que se han endiosado en los cargos. de todos modos, hay gente que piensan que contigo pueden hacerse aquello encima. Y no es Exacto, así. exacto. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, la familia de Ángel Rondón llamó para que yo cancelara a una periodista que estaba haciendo su trabajo, y a ella sí, la maltrataron. Sí, yo me Cuando recuerdo. Y a ella la maltrataron. Cuando el problema Cuando de la lo clínica. detuvo, La exacto. clínica. Sí, cuando murió el sobrino de él. Y había una caraja ahí Sí, ya que le- ella se creía también que ella era más grande que todo el mundo, y que porque ella era sobrina de Ángel Rondón podía hacer y deshacer, y la amenazó de muerte a la periodista. Había que votar a la periodista, porque la periodista sencillamente le faltó el respeto. No, tú fuiste que le faltaste el respeto al punto de que le amenazaste de muerte. Entonces, uno tiene que ser equilibrado, pero también tiene que ser justo. Entonces yo creo que este comportamiento de Adriano Miguel debe ser emulado, debe ser imitado,
debe ser un patrón de conducta universal en el ejercicio periodístico. Así es que nosotros, nadie quiere despedir o nadie quiere que se vaya una persona del talante, de la estatura moral y profesional de don Adriano. Pero bueno, lo perdimos y tenemos que conformarnos con todo lo que nos dio durante todo este tiempo. Así es que váyase en paz, váyase en paz. Hoy, Antes, señores, sí. Coco tiene algo. Coco tenía algo que decir. Sí, Perdón. yo le tengo una caricatura ahí a José Armando. A José Armando. Sí, sí, sí. Bueno, yo sé, Por o favor. sea, La Por favor. pusieron los Toros del Este. Ya llegó ¿Cuál el fue doble en diciembre. Los jugos tan sonados y tan perdidos, con pura vitamina C, para que nunca te bajen las defensas. Señores, el community manager de los Toros del Este, el mejor de la liga. Cuando pero bueno, venga Ramón, y eso, cuando venga Ramón. y ahorita. eso que ahí faltó el tan cobiao. Está bien. Bueno, respetamos esa parte porque tú sabes que el asunto... De los últimos, de los 4 juegos que han jugado, después que volvieron, han perdido 3. Bueno, No, lindo. Ganamos antes de ayer. Antes de ayer y... No, ya. No, antes de ayer. ganamos de los 3 han perdido juegos. 2, de 3 han Ganamos los perdido. juegos. No, de Ganamos. 3. ¿Cuál? Pero lunes, ¿cuál? Hoy A los que es gigantes. jueves. A los Ganamos, gigantes. Hoy es ganamos, jueves, el lunes cuando ganamos empezamos. lunes y martes. Lunes y martes, Ganamos sí. lunes y martes. No, ellos Sí. ganaron un juego. Es No. que hubo un día que ellos no jugaron. No, ganamos Hubo un día lunes que- y martes. ya, pero señores, Ganamos ya lunes y ese no es el martes. tema. Ya Vamos no a es hablar el de otra tema, cosa. ya. Ahora búscale a Coco quién está en primer lugar, que son obviamente los Toros. Pero búscale que son los Toros. Creo los Toros gigantes que están en primer lugar. Sí, No, Sí, sí. pero eso Sí. fue la- Oiga, Pero haga búscale quién está en segundo. Haga su trabajo, como hice yo el mío. A mí no Pero me busca dónde No, están no, los... Yo no tengo que buscar. ¿Dónde están los aguiluchos? Pues lo que tú Busque tienes que usted, hacer Armando. es Oye, buscarle el standing, para que Óyeme, lo ponga. Busca los óyeme, aguiluchos. óyeme. Yo no Que tengo lo que mande- buscar nada. que lo Lo José mande- mande Armando, usted. José Armando, el tema serio que hay que tratar Yo tengo aquí. 2 brazos y ustedes son 3. Mándelo entonces, usted, ahora- Con la boca que se haga. No, pero ven acá. Y el pulpo, ¿cuántos brazos tenía? Lo bueno es, señores, Dime cuántos brazos para tenía el entrar pulpo. en temas responsable y serio. serio. Qué bueno que tú entiendes. Sí, que ahora claro. vamos a los... Porque que el Licey pierda es un tema, una banalidad, porque el Licey pierde un juego, pero quizás puede estar triste hoy. Siempre va a pero- ser glorioso. Pero va a Gabriela, va a tener ser. todo el resto de la temporada para disfrutar, porque un juego lo pierde cualquiera. Entonces el Licey pudo haber perdido ayer, o perdió no, dejó de ganar, que es diferente, porque el Licey no pierde. El Licey dejó de ganar, Me encanta. dejó de ganar. Me encanta la teoría. Pero los otros días, tumba señores, polvística. el Licey, José el Licey es Armando. glorioso. El Licey no pierde, el Licey Sí, deja vamos de al tema, ganar. y el tema serio que tú ibas a tratar, ¿cuál era? Tú tienes un pulpo a la vinagreta. Bueno, señor, también con A la el vinagreta. expediente de que el PETCA sometió. Ahí aparece nuestro pelotero Sammy Sosa, Oh, nuestro sí. Grandes Ligas, Sammy su Sosa hermano. y su hermano, Su hermano. vinculado a empresas de Alexis Medina. Es un pulpo el tipo, de verdad. Óyeme, pero yo lo que no entiendo es que Alexis Medina autorizó A Sammy que buscara a 10 Sammy que millones. buscara 10 millones de pesos, dólares. De dólares. De dólares. A Sammy en el Sosa. Banco del Progreso. A Sammy Sosa. A Sammy A Sosa. Sammy. Y 4 millones de dólares al hermano. Pero Sammy Sosa tiene Son 10 millones en los 14. bolsillos. Son 14 En los millones. bolsillos. En los bolsillos. En el 14 carro y en la millones tiene de 10 millones. dólares. ¿Pero para qué fueron? Pero no dice. No el dice periódico, para qué. No dice para qué El fueron. asunto es que ellos están citados los dos para que Tiene- expliquen en Pero calidad de qué. A lo mejor él le debía. No, porque él era socio de una de las empresas. Estaba vinculado a una de A las una de las empresas. empresas. No podemos que- decir socio porque él no aparece Exacto, como asociado, pero exactamente. tenía vínculo. Estaba Yo digo que a vinculado lo a mejor una algún empresa. servicio le debía, no sé, Le alguna iban- deuda no, tenía. ellos Porque iban a tú no suplir. me puedes mandar a mí a ningún banco a buscar dinero si ese dinero no es tuyo. Ellos iban a suplir No, el pero- Estado. Si tú no, si con tú hormigón no, asfáltico. Exacto. Ay, con A el lío 30. de la falta. Había una Lo de sociedad- Sí. el astrente, Sí. El Lo que pasa es que había una Sí, sociedad sí, entre caliente. sí, sí. una de las empresas del pulpo. Sammy estaba asociado a esa esa empresa. empresa. Entonces se le dio el Bueno, poder. bueno, a lo mejor era la parte que le correspondía a un No, no, algo que le compró. lo que pasa es que se le dio el poder a Sammy para que, para él que sea gestionara el un préstamo a nombre de la empresa. Entonces ahí es que está el vínculo de Sammy. Sí. Que Pero si la ley eso no lo prohíbe. Vamos a esperar que él hable.
porque si la ley eso no lo prohíbe, No, realmente, y no a ver, tiene nada de pecaminoso. No, a Sammy que- Sosa le iban a prestar no 10 millones de dólares, le podían haber precisamente prestado 30. esa es la... Quizás por eso se le da la Lo- autoridad. se le da la Sammy, autorización precisamente. para porque a él no le iban a negar un préstamo de esa magnitud. Pero 10 millones de dólares Eso Sammy no debe es tener nada. en los bolsillos. Exacto. Y No tanto así. pero 10 millones de dólares. No, no. Sammy pero Sosa lo que tiene yo no entiendo es inversiones. por qué Sí, pero gente con tanto literal- dinero que lo hizo legalmente se vincula con gente de dudosa reputación, vamos a decir, o que tiene negocios. Bueno, en no- ese momento no era dudosa reputación porque si había conformado, lo que pasa no es que era hay de que ver- dudosa reputación en lo que- ese momento porque ellos eran gobierno. No, porque ahora no, son de dudosa no, reputación no, según el Ministerio Público. No me refiero a eso. Ah, no me bueno. refiero a Ah, eso. hay que ver a qué tú Porque te yo te refieres. lo que yo te puedo decir, o sea, lo que me dice la lógica a mí es que en algún momento esa persona hizo las cosas bien hechas. No es posible pensar, por ejemplo, y tú sabes que los que lavan dinero, asumen esa modalidad muchas veces después que tienen dinero. Entonces, para tener mucho más dinero, asumen esa modalidad. Yo lavo dinero, pero no digo que este sea el caso. Lo que te quiero decir es que algunos de los pasos porque yo estoy hablando en buena fe. O sea, estoy pensando que Sammy Sosa y su hermano, Hicieron negocio con Alexis Medina de buena fe. sí, Yo también, En buena yo lid. también. En buena exacto, lid. exacto. Con- Eso es lo que yo creo. sabiendo quién es Sammy Sosa Eh, y sabiendo que 10 millones de dólares a lo él no le tiene, representa a él no le gran representa cosa. absolutamente nada. Exacto. Asumimos Yo que es de entiendo buena él- fe. a él, exactamente. Yo creo que él, a ver, Lo agarran fuera de la base. o sea, él entendía no, que no, ese no, negocio era no, legal. Pero aparte Señora, no, de pero- eso, ya Sammy pero- Sosa es un empresario. Pero señores, hay que entender. precisamente. ¿Por qué quiere que porque sus yo no empresas creo- o sea, crezcan? es que estamos partiendo de que Sammy Sosa y su hermano sabían que lo que estaban haciendo estaba mal hecho. No, pero yo no he dicho precisamente. eso. Pero entonces, Pero y precisamente. no necesariamente, o sea, no solamente que ellos no sabían, a lo mejor lo que estaba haciendo el señor Alexis Medina en ese momento con ellos estaban parados en la ley. Probablemente a partir de ahí empezó a hacer diabluras. Eso es lo que estoy diciendo. Pero precisamente estamos respaldando en ese punto cuando decimos que Sammy lo agarraron fuera de base. Porque, por ejemplo, eran socios en una empresa que, por ejemplo, yo vengo, te digo, Ulises, mire, yo tengo esta empresa, hacemos este tipo de negocio, tú te lo encuentras bien, vamos a invertir en esto, y el negocio te parece bueno, y tú te metes en ese negocio. Claro. Hasta en los papeles, la cosa va bien. Exacto. Hasta ahí todo va bien. Ahora, ¿cuándo empieza el problema? Después que precisamente este señor empieza a hacer maniobras Cuando se pulpuléstica. convierte en un pulpo. pulpuléstica, pero quizás con otras ¿Con instituciones. maniobra qué? Pulpuléstica. Con otras Atención, instituciones. RAE. No vamos a suponer que esa empresa en la que él estuvo asociado con Sammy Sosa estuvo actuó de ilegal manera- sí, o estuvo de manera fraudulenta. de manera fraudulenta, o- porque obviamente sabemos quién es Sammy Sosa. Ya. 10 millones de dólares y como tú dices, se le dio el poder a Sammy Sosa para que fuera a gestionarlo al banco. Ningún banco le va a negar 10 millones a Sammy Sosa, Claro que por no. obvias razones, porque el dinero en dólares le sobra. Sammy Sosa tiene inversiones en Panamá y tiene inversiones en otros lugares de bienes raíces que le generan más de 10 Miami. millones, Claro que sí. que le generan más de 10 millones a ese señor. O sea, ese no era el problema de Sammy Sosa. Claro que Quizá él entendió, obviamente, Que bueno, a él le plantearon que un negocio, un que negocio, había ganancia. Bueno, y él aceptó. Y era legal, es legal, porque Claro. tiene abogado. O sea, él no hizo eso a obviamente. lo loco. Entonces, sabiendo no que, hizo eso a lo loco. y sobre todo, sabiendo que ese es el hermano del presidente, Claro. que este tipo no va a Él- estar él haciendo dirá- él cosas dirá, ilegales. Bueno, el presidente no puede ser loco. Exactamente. o Pero ha sea, demostrado que es más de ahí. no, más de ahí no. Loco y lo ejerce. Y lo ejerce. Loco y exacto. lo ejerce. Entonces, No, atendiendo, no es a- el término. atendiendo a la El lógica, otro. atendiendo a la lógica, No es loco, no. atendiendo a la lógica de que Sammy Sosa, por eso que digo, pudo haberse, lo pudieron atrapar fuera de base.
Sí, exacto. Porque en su buena intención, buena viendo un fe. negocio como cualquiera lo haría, con una persona de ese calibre, hermano del presidente, En su buena fe yo diría, lo involucraron. claro, yo diría esto es ganar, ganar. Claro. Y es hay todo que el ver que realmente. invierte su dinero, lo que lo hace en negocios que le den Que le entienda, rentabilidad. exacto, que entienda O sea, que le van a nadie hacer va a rentable. invertir para perder. Eso es ilógico. Sobre Pero todo nada, con una garantía de que este señor es hermano, del hermano presidente. Que no, Pero, José Armando, ¿Qué, eso qué deberá más haber- garantía que esa? deberá ventilarse en los tribunales. Ellos están citados para declarar sobre ese vínculo con esa empresa del pulpo, como ya José Armando lo hemos bautizado aquí. no, hermano- el expediente, no, yo el no, hermano- el expediente, operación antipulpo. Sí, pero No a fui él, yo, fue el pero- Ministerio no, Público. No, pero el Ministerio Público no le ha puesto el mote de pulpo a él. A él no. A la operación en la que no está involucrado él solo. Está bien, pero entonces antipulpo es anti quién, si él es el cabeza de todo. No sé. Ahora, el Si él es el Ministerio cabeza de Público todo. deja entrever ahí que pudiera no ser él la cabeza, La de cabeza. esa El pulpo. estructura. Entonces, ¿quién es el pulpo? Ah, yo no sé. Ah, tú no sabes. Yo Pero tú no. lo estás oyendo a él diciendo que el pulpo es Alexis. Yo no estoy defendiendo a Alexis. Lo que pasa es que estamos asumiendo cosas que todavía no son Bueno, dicho. hasta ahora, Hasta lo que ahora dice la el presidente cabeza, es que la cabeza es Alexis Medina. Medina. Y si es antipulpo es Pero- anti-Alexis. Pero está Exacto. bien. Pero, Por ok. lógica elemental. Entonces, pero está bien. Ah, ¿tú no diste lógica en la universidad? No, ¿Tú no pero te acuerdas? está bien, Parece. pues yo te estoy hablando de lógica. Sí, hace Ustedes no muchos están años. hablando que, porque ellos hablaron de la operación antipulpo, ellos acaban de decir que él no era la cabeza, entonces hablen de eso. Pero mientras Ah, se pero dan si el otros nombres, Ministerio el Público Voy a hablar de expediente eso, está ahí. no voy a hablar de la cabeza. Espérate, Vamos a hablar de la espérate. cabeza. Si el Porque el Ministerio Ministerio no ha mencionado Público- la No, cabeza. Sí, pero ha dicho que él hay no es la otra cabeza persona también. Bueno, pero más mientras, alta. mientras tanto, quien está encabezando todo ese la entramado, acusación, todo ese ese entramado entramado es mafioso Alexis es Alexis. Medina Sánchez. Si hay otro pulpo más grande o un calamar, Exacto. ya el Ministerio Público que Si el diga quién pulpo es, tiene- porque ellos son los que están investigando, o tú eres investigador. Si el pulpo o tú tiene estás otra ahí adentro, cabeza. o tú sabes. Ya el expediente ¿Cómo se llamaría sabe? antiocéano, por ejemplo. Pero ahora antipulpo, o antiballena, o antitiburón, podría ser luego. Tiburón me- podrido. Exacto. Pero ahora es antipulpo y haciendo alusión de que quien encabeza esa operación Sí. es Alexis Medina Sánchez. Pues para ustedes hablan de lo que a ustedes les da la gana. Ok. Pero habla tú entonces de lo que tú quieres. No, lo que le da ganar, el expediente. expediente está ahí. El Si tú no lo expediente tienes, está. yo te lo puedo enviar. Él lo tiene, Ah, bueno, pues entonces Tiene. te recomiendo que lo leas por favor. otra vez, porque ya lo leíste. No lo yo he leído. Él no ha tenido bueno. chance. No ha tenido pero- Pero entonces, en el entramado de toda esa operación que se está presentando en esas 260 y pico de páginas, 267 creo que es. quien aparece siempre encabezando la organización delictiva es Alexis Juan Medina Alexis Sánchez. Medina Sánchez, O sea, todas. entonces, si la operación es antipulpo, el pulpo es Alexis Medina Sí, pero Sánchez. Aunque no tiene cabeza todavía. el No pulpo. vamos a disgregarnos de lo que es el tema principal de ese expediente, que es, Los 78 millones de Lucía. no, los casi 5.000 millones de Casi 5.000 billones de pesos. 4.700 millones Ajá. que recibieron esas empresas, Sí. de negocios que se hacían con el Estado, de cosas que se compraban antes y que aunque el Estado no las necesitara, se le vendían. Entonces, La ese es el compraban tema obligado. esencial de ese expediente. No es si hay un pulpo, si hay otro pulpo, eso no le importa a nadie. Y no solamente Lo eso. que le se importa a la gente, aunque sí le importa, porque si hay otro pulpo debe caer. Claro. Exacto. Y era dinero público. Y es dinero del Estado. Por esos negocios, muchos niños murieron por falta de oxígeno en el Robert Reed. Por ese negocio, por esos negocios, mucha gente dejó de recibir Bueno. diálisis en los hospitales. Claro. Por esos negocios, muchos muchachos dejaron de recibir becas para estudiar. Bien. Entonces, eso es lo esencial de ese expediente, eso es lo importante. Y no solamente eso, sino tú te pones a ver el expediente, el entramado que se hacía con la fundación, ¿cómo se llama la fundación esa? De la señora de San Juan de la No, Maguana. esa la es Tornado. una, La Fundación Tornado. Tornado y la fundación de Para el mujeres- desarrollo de Lucía. las mujeres de San Juan O sea, de la Maguana. uno Yo me ve- imagino que esas mujeres están todas muy desarrolladas. Uno ve con todo ese el- dinero que se recibió en nombre de ellas. No imaginamos. Uno ve la que eso se invirtió triangulación. para allá. No, Sí. uno ve la triangulación del dinero, cómo pasaba, se veía triangulando de manos a manos, a manos, a manos,
hasta llegar a un punto final. En el caso de Lucía Medina, que se dieron 78 millones para hacer casas durante su campaña. No, los 78 millones los recibió su fundación de Su manera fundación. directa. La carta Sí, la Pero casa pero- fueron aparte. fueron aparte que la construyó el Pero Fonper. pero Ella le entregaba cuando precisamente. estaba En en campaña. precandidatura. Pero a eso que voy. O sea, ese dinero, esa triangulación de dinero, cuando se presenta en el expediente, esas casas, el Fonper se dice, que, según el expediente, que se entregó durante la campaña de Lucía La Medina. precampaña. Sí. De La la precampaña. senadora. Habría que ver si le entregaron todas. Pero también tú tienes la Fundación Tornado, que hizo una serie de movimientos hasta llegar a financiar la campaña de Danilo y Sí, del Penco. Sí. O sea, estamos viendo que siempre el dinero terminaba en asuntos electorales. No siempre, No siempre, exactamente. Una parte, pero Una parte, siempre, para, tratar de siempre llegaba, perpetuarse en el poder. siempre llegaba a un fin de financiar campaña. Sí. Entonces, tú te pones a ver la ley electoral y la ley de partidos. Se suponía que estas leyes para evitar ese para tipo. evitar este tipo de cosas. O sea, vimos que la forma tan magistral como se pudo hacer para pasarse por el forro estas dos leyes. De Muy ahí bueno. tú explicas el hecho de que en el año 2015 nosotros tuviéramos una ley de partido motrenca y en el año 2019 la ley electoral se aprobara de esa manera. Exactamente, entonces pudimos ver cómo este entramado perfectamente diseñado, bueno, no tan perfecto pues ya se descubrió, pero en ese momento, cómo se diseñó ese entramado para pasar dinero de instituciones, de manos, aquello, lo otro, hasta llegar a la campaña. Cosas que evidentemente viola la ley electoral y la ley de partidos. Entonces, nos pasamos mucho tiempo discutiendo estas leyes, ambas, para tratar de evitar este tipo de situaciones. Y vemos que al final no sirve de nada, porque se busca la mejor manera posible de que a los partidos llegue dinero que no está del todo limpio, o sea, no está bien lavado. Y eso también hay que verlo, no solamente lo que se dejó de percibir para obras, para hospitales, para escuelas, para salvar vidas, para mejorar la vida de los dominicanos, sino que este entramado sirvió también para violar la ley electoral y la ley de partidos. No solamente la evasión y todo eso, sino Sí. que se violó de manera olímpica la ley de partido y la ley electoral, porque al fin y al cabo se financiaron Pero la ahí campaña se violó del también PECO. la ley de contratación pública. De todo. Ahí se violaron de todo. Ahí todo. se violó De la todo. ley de ética, ahí se violó Todo, todo. todo. Además, ahí hay nepotismo, o sea, ahí hay de todo. Ahí hay de todo. Es La un ley rosario. prohíbe, la ley de declaración jurada de bienes y la ley de compras y contrataciones prohíbe que los familiares de los funcionarios del Estado sean proveedores, que le vendan al Estado. Sí. Y más si usted es hermano del presidente de la República, por Dios. Que eso lo convierte en el delito de nepotismo. Que lo Y condena era- la Constitución de la República. incluso. Sí. Y era hermano de la vicepresidenta del Fonper. Y no solo, y también, o sea, Sí. hay un O sea, rosario el de encargado leyes. del consejo de Ay, que era el encargado yo del creo consejo de que ellos compra. violaron todas las leyes habidas y por haber. Hay un rosario de leyes violadas ahí, violadas, sí, un que rosario. esto no Entonces tiene se dan madre. cuenta que la cabeza no es justamente Alexis. Hasta que no se presente en el expediente, Sí. en otro expediente y se dé el nombre detallado, hasta ahora es Alexis. Hasta Para La mí ahora. esa Corporación Medina Sánchez. Ok. Vamos a una pausa, Sí, por Tony. favor. Estás escuchando Habla País. Habla País. Habla País. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda recoger de techos y patios todo objeto que pueda ser arrastrado por el fenómeno y conocer los refugios de tu sector. EGI, líder en energía limpia. Donde quiera que te muevas, donde quiera que estés.
Por aire, mar o tierra, la Radio 247 FM, la mejor música, las principales noticias, el mejor contenido en la palma de tus manos. La palma de tus manos. La Radio 247 FM, primera radio y televisión digital de República Dominicana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, República Musical. República Musical. Y descárgala gratis en Google Play y App Store. La Radio 247 FM. Síguenos en todas las redes sociales. Programada por Franklin Medina.